el emplear la nomenclatura para darle más valor, la nomenclatura que se le había dado en otra época, pues no lo creo ni necesario ni conveniente. Pero hay algo que yo creo que sí está de acuerdo. Es normal y lógico que nosotros, como un sentir social, queramos poner a esta sociedad lo que creemos conveniente. Este no es el problema. Y esto, normalmente, pues hay muchos frentes que inciden en ello y luchan en ello. Pero esto se requiere de una estructura ya empezando entonces hemos de mirar, de estructurar con ideas, sabiendo afrontar, ya digo, la situación de cara a lo que la gente más o menos en la evolución moderna trae. Y todo esto comporta, ya digo, el principio, que todo tiene que tener sus fundamentos. El principio es ya desde dentro de la organización nuestra. Entonces, hemos de fijarnos, y es verdad, hemos de fijarnos, no nuestra manera de ser, por supuesto, en presentar ese antagonismo entre la democracia real y el parlamentarismo liberal. Eso es todo. Ignacio Alonso de Castro. Y se ha hablado de cómo ir en contra del sistema. Yo creo que es fundamental hablar de esto. Y hay que decirle lo que era el sindicato de Franco. Hay que hablarle del patriotismo de Franco, lo que era la familia con Franco. Y a Franco le llama la juventud hitleriano, le llaman nazi, le llaman fascista. Que es el medio que hay para levantar a la juventud, pero decirle lo bueno que hizo Franco y dime tú lo malo que ha hecho Franco por España. Eso es lo único que yo quería decir. Porque, repito, Cristo ha muerto y nosotros que estamos aquí decimos Dios, patria, justicia. Y yo no soy nostálgico, me resigno porque soy un gran pecador y tengo un Cristo que echó muchos litros de sangre por mí, que soy un gran pecador. Y sigo siendo cristiano y un gran pecador. Y yo no niego ni a Franco ni a Cristo, porque el Franco iba por la doctrina de Cristo. Y ahí tenía la familia para terminar, tenía el patriotismo y tenía el sindicalismo. Que cuando un trabajador le mañana estará en los si viene un desayuno que vendrá seguramente. Considero que se ha iniciado ya una inflexión motivada por el fracaso económico y social del sistema, fracaso del que las autonomías son responsables en gran parte y que solo puede ser enmascarado por la intoxicación informativa que se ha venido ejerciendo sobre el pueblo español, pero que cada vez resulta menos eficaz. Previamente, y como quiera que la terminología relativa a esta materia induce a confusión, generaliza
paulatinamente desde la Edad Media vinieron definiéndose en la historia de Occidente y cuyo resultado fue el denominado Estado Nacional propio de la civilización occidental, que no es sinónimo de Estado centralizador en el sentido de Estado opresor de su interna variedad étnica, cultural, idiomática, etc., que puede ser atendida por métodos, desconcentración, descentralización y otros mecanismos políticos o administrativos que sin romper la unidad interna pueden tutelar dicha variedad. Dicho esto, veamos qué es el Estado federal y cuáles son sus diferencias con el Estado de las autonomías. El Estado federal presupone la existencia de Estados con una soberanía previa total, que ceden una parte de ella para lograr objetivos que separados no podrían lograr. Consiste, pues, en unir soberanías preexistentes, pero jamás desintegrar en sus partes un Estado unitario que logró su consolidación en espacios de tiempo medidos en siglos. Por otra parte, el federalismo, por la complejidad de la vida moderna, que requiere respuestas ágiles y rápidas a los problemas que continuamente se suscitan, está en regresión, y los estados federales de nombre caminan hacia un unitarismo de facto, como lo demuestran Karl Loewenstein y el libro La perspectiva de las autonomías del rector de la UNED, Federico Tomás y Valiente. El Estado de las autonomías es la articulación de una nación unitaria en sus diferentes miembros, cada uno de los cuales tiene un amplio repertorio de funciones, libertades y deberes de carácter político y administrativo que no emanan de ellos mismos, sino que son transferidos o delegados por el Estado. En consecuencia, entre el Estado federal al que se tiende y el Estado de las autonomías existe una distinción cualitativa, no cuantitativa, hasta el punto de que la forma más extrema de Estado de las autonomías nunca podría confundirse con el Estado federal. Nótese que la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo español y por eso no fue votada por el nacionalismo vasco que pretende tener una soberanía preexistente. De aquí que haya que sentar una idea capital ante los aprendices de brujo que arrecian sus juegos malabares confundiendo la terminología para disimular sus propósitos. Ningún poder político puede considerar que esté entre sus facultades el descomponer una nación sólidamente formada en varios elementos y transformar un Estado unitario en Estado federal. Entre los límites que tiene el poder constituyente está el respeto a la existencia de la nación, y en caso de dicha transformación se produciría, a mi entender, una traición, puesto que, como dice el ilustre constitucionalista Duguit, una nación es una entidad histórica que como tal está por encima de las generaciones y de cuya existencia una generación determinada no puede disponer. Y todo ello es mayormente aplicable a España, ya que, como dice nada menos que el ilustre demócrata Julián Marías, los caracteres de ella son el haber sido anterior a sus partes. Los reinos y condados de la Edad Media fueron resultado de la reconquista de España. Desde el punto de vista legal, y lo dice Herrero de Miñón, ponente de la Constitución, comentando las cesiones de soberanía a los entes supranacionales, la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, y esta soberanía es irrenunciable, como lo es aquello a que debe servir de instrumento, la propia identidad española. Y añade el señor Herrero de Miñón que toda la Constitución es normativa, la soberanía tanto o menos como la libertad sindical, y todos los que participamos en la transición española y su culminación constitucional sabemos que su médula fue esta definitiva e irreversible atribución de soberanía a la nación. De aquí que cualquier pacto con los nacionalismos vasco o catalán, que como se pretende entrañaran el reconocimiento de una soberanía previa en dichas regiones, sería contrario a la Constitución e incluso una figura delictiva. Sería algo radicalmente nulo que el pueblo español podría y debería desconocer. A la luz de cuanto queda dicho, hay que concluir que el Estado de las autonomías es una concepción teratológica desde el punto de vista político, un híbrido entre Estado unitario y federal, que en realidad concede a las llamadas comunidades históricas unos poderes legislativos propios de un Estado federal, vulnerando indirectamente la Constitución. Hechas estas consideraciones y entrando en el tema de la autonomía de Cataluña, era evidente para cualquier conocedor de la cuestión que el estatuto se consideraba por el nacionalismo catalán como un primer paso que le permitiría ir profundizando hacia el independentismo. Pero se dio además la circunstancia de que el socialismo fervorosamente españolista de la anteguerra, Prieto se había opuesto rotundamente al estatuto vasco y Araquistáin llegó a calificar a los pueblos vascos de residuos feudales, asumió el nacionalismo conjuntamente con las fuerzas conservadoras, realizando la importante misión de que las masas de inmigrados aceptaran mansamente el estatuto, o mejor dicho, no se opusieran a él. Ello refuerza la sospecha de que al morir Franco, las internacionales, a través de los partidos como instrumento de la alta finanza,
aventurar. Primero, Jordi Pujol, en la clausura de la Asamblea de Naciones sin Estado de 1991, se mostraba partidario de avanzar hacia fórmulas federales. El mismo año, en la quinta escuela de verano de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña de Planolas, reclama nuevamente la revisión del estatuto por considerarlo insuficiente para defender nuestra identidad como pueblo. En octubre del propio año, en alguna hemeroteca, el coro de las lamentaciones de los días posteriores que llenó todos los periódicos de Cataluña. Incluso en el Imparcial, el periodista Pérez Parela llegó a decir que la Moncloa está preocupada por la alta abstención de Cataluña. Yo no quiero desanimar a nadie, pero una persona gubernamental de mi toda solvencia me ha dicho que el nivel de participación en Cataluña no alcanzó el 40%. Es pues un hecho histórico incontestable que el estatuto vigente surgió no de una conciencia nacional previa como se había hecho creer, sino con los forceps de los contubernios que algún día desvelará la historia. Pero es que pese a tantos años de manipulación nacionalista, de propaganda sufragada con dinero público, de falsificación desvergonzada de la historia, de los intereses que se han ido creando, factor muy importante, ¿puede decirse que existe ahora esa conciencia nacional? Rotundamente no. Antes de aportar datos que avalan esta aseveración, hay que acudir a las palabras de Roca Junyent en la inauguración de la 10ª Escuela de la Juventud Nacionalista de Cataluña en Centelles el pasado julio. El nacionalismo, dice, a diferencia de otras ideologías, tenía como referencia la conciencia colectiva de la mayoría del país, lo cual no es cierto como hemos visto. Y por lo tanto, los nacionalistas somos los únicos que no podemos permitirnos el lujo de no mirar a los demás. La gran nodriza, con olvido de los centenares de mártires inmolados existiendo un gobierno de la Generalitat, aludían en 1988 a la falta de conciencia de colectividad catalana. Que hay aumento en extensión e intensidad del sentimiento catalán, manifiesta en la ponencia que había elaborado para el Congreso reciente que se hizo en el mes de octubre, que estamos lejos, desde el punto de vista de la conciencia colectiva que existe y se va difundiendo, pero no es lo bastante fuerte y consecuente. Pero la guinda de la tarta, amigos míos, nos la da el número 2 de Esquerra Republicana, Carod Rovira, al decir recientemente que lamenta el gran drama de los catalanes, la falta de conciencia nacional antiespañola que será fuente de graves males. Y creo que el pueblo español, si algún día, como esperamos, reacciona antes de precipitarse en el abismo, estará legitimado para exigir rigurosas cuentas a los aprendices de lujo, artífices y responsables de un proyecto de desintegración nacional. Para concluir este aspecto, 3 datos aparentemente anecdóticos, pero que pese a las apariencias confirman estos datos expuestos. Diada del Pi de les Tres Branques, 1992. Máximo de 1 millar de personas, contando incluso con la presencia de las secciones locales de GDC y UCD del Bergadá. En La Vanguardia se escribe al pie de una foto que no fue de las más concluidas. Segundo, llegada de la llama olímpica a Montserrat, que se esperaba fuera un acto multitudinario, un fracaso de asistencia. Entrando ya en el tema de los hechos diferenciales, que según propia confesión de los hierofantes máximos del nacionalismo catalán se sustenta la ley de la cultura, el concepto cultura resulta un tanto ambiguo, y si excluimos la creación literaria, difícilmente puede hablarse de una cultura diferenciada en Cataluña, por lo cual tiende a identificarse con la lengua. La prueba... Peor que él, porque es de los que tira la piedra y esconde la mano, otros, pues este por lo menos se le ve, por lo menos se le ve, francamente, al otro no se le ve, pero es lo mismo. Pues esto lo tendríamos que mirar sí, presentarnos a las elecciones y hacerlo. No, hombre... Pues he dicho que procuraremos hacerlo en cualquier momento. Al máximo que podamos. Luego, claro, esto tiene que ir ligado luego a la segunda parte del debate, que seguramente será que visto que está en esto que se viene. Bueno, en mi idea es general eso, ¿eh? El problema de la... contestando brevemente, el problema de las lenguas aquí es un problema artificial, porque yo, por ejemplo, que soy catalano parlante por los 4 costados, desde generaciones y generaciones, yo a veces me encuentro pensando en catalán y me encuentro pensando en castellano, y hablo el catalán sin acento y el castellano con acento catalán, pero que se me nota la lengua. Quiere decirse que el idioma no se puede utilizar como ya 7 u 8 o 9 años publicó un artículo en que decía que las generaciones futuras no le perdonarían al nacionalismo catalán el empobrecimiento cultural que representaba para Cataluña. Yo no he entrado porque no quería interrumpiros, ya que estabais terminando. Con mucho gusto estaré con vosotros
la última de las ponencias. Muchas gracias por ese recibimiento tan maravilloso. Bueno, entonces, ¿seguimos o hacemos el día? Estábamos en una pausa y quizá... Habías entrado en el momento oportuno. Que hablaba de que la Cataluña tenía grandes empresas y que ella generaba puestos de trabajo y una autonomía, una política económica. Y yo le pregunto aquí al compañero, esta empresa que está en Cataluña es quien la montó, con Pani, Jordi Pujol, como la SEA, la Bangua, la Indo, la Roca, la Siemens Industria Eléctrica, la Química Comercial, se la montó don Francisco Franco Bahamonde. Bueno, aquí hay una cosa, que lo que he querido decir Javier, no sé exactamente, y también tiene, lo que está diciendo Javier es una cosa que los que vivimos en las singularidades, en algunos sitios, una lengua, y como dice Soletura, nos hemos de apoyar cada vez más en citas de socialistas, como dice Soletura, 500 años nos han mezclado, y en otras partes hay esto y lo otro, y no pasa nada. Lo único, y además ese dato, no sé si lo sabías, es que la continuación de Cataluña se ha ido en tiempo de Franco, los valores culturales, etnográficos, folclóricos, todo lo que sea es salvaguardable, porque contribuye a enriquecer el patrimonio común. Pero que no se emplee esto como un arma arrojadiza contra la unidad, porque por este camino sí que no pasaremos. Este camino es clarísimo. Me parece que, o sea, que nadie puede decirnos, digo, nosotros, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido en Madrid, en los congresos de Fuerza Nueva, los de aquí de Cataluña hemos estado hablando en catalán continuamente, incrementando con los demás. Y no solamente no se ha molestado a nadie, sino que se han sentido contentos y orgullosos de que hubiera alguien que defendiera a España en catalán. Y entonces esto les impacta, es verdad eso. Quiere decirse de que aquí han creado un problema artificial y allí es donde debemos poner el énfasis. Es que una singularidad no quiere decir un factor diferente. Y esto es bastante claro. No, al contrario, Pedro, ha pedido más gente. Sí, Vamos a alargarlo un poco. sí, pero no voy a quitarse más. No, si no era quitarme, era completar el pensamiento siempre lúcido y apasionado, que también es apasionado, pero no tan lúcido, sobre el tema. Al contrario, creo que las singularidades precisamente revelan la riqueza del espíritu nacional, ¿verdad? Cuando un espíritu es rico, ¿verdad? Cuando un hombre tiene un espíritu inflamable, ¿verdad? Y cultivado, pues eso no le pone polifacético. Yo le ponía como ejemplo al general Iniesta Cano, un gran amigo fallecido ya, pues que era pues, un gran militar, como demostró en la guerra con su idea militar individual, era un gran músico, era un gran pintor, era un hombre exuberante, ¿verdad? Y esas singularidades pues no perturbaban la unidad de la persona, era un hombre completo y entero, ¿verdad? Y el más valiente. De forma que el tema no es, yo lo he dicho muchas veces, el tema de la lengua es un, bueno, también decir, se habla valenciano en Valencia y el movimiento independentista valenciano pues es puramente residual y sucursalista, diríamos, de la tesis de los países catalanes, ¿verdad? O sea, se puede estar hablando en valenciano y en valenciano más profundamente a España, ya lo hizo su propio himno, ¿verdad?, para brindar nuevas glorias a España, nuestra región sobre luchar. Lo importante no es que se hable este o aquel idioma, el castellano, en este caso el catalán en otro, sino que en catalán o en castellano se habla a España, se defiende a España o no. Tantos españoles, ¿verdad?, hablando castellano, han atacado a España, decían muera España, no moría España, sino muera España, todos lo recordáis en la época anterior a la Segunda República, y no digo ya en la época roja. Y sin embargo, pues en catalán podemos encontrar poemas, en fin, donde se hace el amor a España en el buen sentido, el amor del enamoramiento, no el amor físico, ¿verdad? Estamos hablando de la estructuración de España como Estado, ya que como nación, bueno, ya no lo discutimos. Entonces, ¿cuál sería la estructuración de España como Estado? Si habría alguna clase de descentralización administrativa y si habría alguna forma de descentralización, o sea, la posibilidad de legislar no solo el Estado central, digámoslo así, sino también las regiones o lo que fuese, si es posible. O sea, si habría una descentralización legislativa. Si eso es incompatible con nuestro... Más adecuada y más óptima. Quiere decirse por eso que no hay que ponerse en un mapa y a diseñar esto y lo otro, sino decir, hay una unidad de poder, hay una unidad política y descentralizaciones administrativas, las que hagan falta para la mayor eficacia.
partiendo en muchas fases de unidades íntimas, de unidades municipales que se centralizan las autonomías, porque puede haber autonomías centralistas y estados unitarios descentralizadores. Debe ir, cuanto menor sea la comunidad en lo posible, mejor. De esa manera no tenemos los problemas que tenemos ahora, la financiación del ayuntamiento, los ayuntamientos protestan, pues quiero les dar esto a lo suyo, protestan contra las comunidades. Además no olviden nunca, porque eso es ley de vida y darle experiencia de historia, que cuando se trata de descentralizar desde Madrid, por ejemplo, se centraliza en Barcelona o en Sevilla, en Zaragoza, esto es que es así, y además es inevitable porque es ley de vida. Tienen el poder trato de reportar. ¿Cómo empezaron los Estados Unidos? Las autonomías de los Estados federados en la que hoy no mandan nada, son provincias, sucursales. Lo que impera es el poder central y hasta la FBI nacía, ¿no? Son los que tienen la seguridad nacional. ¿Liado? Sí. Bueno, en líneas generales manifestar a Samuel mi coincidencia general con respecto al contenido de la ponencia, sobre todo por lo que hace al gran fiasco que representa el catalanismo, ¿no? En tanto que de un tiempo a esta parte, pocos años, con respecto a la historia en general, pues esa élite se esfuerza en hacer creer que es general ese fenómeno de esa conciencia nacional y demás, ¿no? Creo que es el punto clave del problema. Entonces, creo que hay una cosa en la que debemos detenernos. A lo largo de la ponencia, en varias ocasiones, atacas a la propia existencia de las instituciones, sobre todo el tema de la generalidad. Es decir, cuestionas la institución como fruto de la mala gestión o de la instrumentalización que se hace por parte de los que detienen el poder en esa institución. Creo que habría que diferenciar muy mucho lo que es la existencia de la institución y el comportamiento o las intenciones de sus gestores. Si no sería en cierta medida, creo yo, admitir postulados liberales y sostener que el mal radica en las instituciones, cuando el mal, donde radica, creo yo, es en el hombre, ¿no? Cuya naturaleza está estragada desde el principio de los tiempos por el pecado, ¿no? Y no las instituciones. Entonces, lo que la gestión de esas instituciones se derive como malo, procederá de la mala gestión de los que detentan el poder, no de la propia existencia de la institución. Por lo menos en la mayoría de los casos, creo yo. Se manifiesta en un momento determinado que no hay antecedentes históricos que justifiquen la existencia de un gobierno autónomo, etc. En lo cual pues estoy en desacuerdo, porque creo que hay suficientes elementos históricos a lo largo de los siglos de autogobierno del pueblo catalán y de existencia de la generalidad. Incluso creo que habría que destacar episodios en los cuales el comportamiento de la institución como tal es bastante más favorable a España que en la del gobierno de Madrid. Concretamente, pues cabría citar varios ejemplos, pero por ejemplo en el alzamiento del Saga II, cuando se produce el enfrentamiento con Francia en el sur de Francia, en el Castellón, la Generalidad se ve obligada a sostener un ejército, a formar y sostener un ejército por cuenta propia ante la desidia del gobierno de Madrid y defender en tierra extraña los intereses de España, cuando el gobierno de Madrid en cierta medida estaba actuando ciertamente mal a ese respecto, ¿no? Como ese creo que habrían otros, es decir, que no creo que proceda el mal de la existencia de esa institución podrá cuestionarse su permanencia. Lo que habría que cuestionar es cuáles son las intenciones de los que en un momento determinado histórico detentan el poder en la misma, ¿no? En este caso no cabe duda que actualmente a lo que sirve la institución es a las malas intenciones de los que la gobiernan. Evidentemente, Convergencia y Unión y compañía, resultados traidores a España y que llevan una estrategia totalmente incalificable, ¿no? Supongamos, a ese respecto, que el Frente Nacional en unas elecciones autonómicas llegara al poder de la Generalidad. Pregunto yo, ¿no sería la gestión entonces que se derivaría de ese poder bastante más favorable a la unidad de España que pudiera ser incluso el gobierno de Madrid? Igualmente, para terminar, bueno, por el mismo razonamiento se podría ser extensivo al tema de la monarquía. Es decir, cuestionan la monarquía actualmente por el hecho de que está detentada por quien está o por un monarca que evidentemente conocemos sus características, pero creo que habrían otros antecedentes al frente de esa monarquía que distarían mucho de la conducta actual del que la ocupa, ¿no? Nada más, creo que eso es todo. Me permite, en sentido de que, bueno, ya te conoces que tomas muchísimo, yo no sé es cierto que, no sería la tesis liberal, sino la tesis marxista y la teología de la liberación en el campo absolutamente cristiano, que implica el pecado de las instituciones o a la sociedad o a las estructuras, no se llama la tesis liberal de la
hombres, y los hombres tienen el pecado, pues ese pecado lleva a la institución, te pueden pegar, y ahí ya estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Es decir, que no es la institución en sí, pero sí los hombres tienen la intención del pecado, y aunque no tuvieron la limitación, claro, de su propia inteligencia, que es el pecado nunca, ¿verdad? Son los que llevan consigo que se refiere a la institución. En cuanto al tema este de la pluralidad, bueno, yo recuerdo aquella frase de José Antonio, creo que es permanente, ¿verdad? Si el gobierno de cualquier tipo, un gobierno nacional, la Generalitat, la institución tal y como está en este momento formalmente decidida y en marcha, está dirigida por hombres que aman profundamente a España, pues bendita autonomía, comprende, porque como tú dices, en ocasiones excepcionales, los ha apuntado, pues el gobierno catalán se comporta en el servicio de España con mayor lealtad y con mayor espíritu patriótico que el gobierno de Madrid, que está pensando en otras cosas. Y finalmente el tema de la monarquía, no, pues mira, claro, porque es que en España no hay monarquía, ¿verdad? Hay una corona, la monarquía es mucho más complicada, es así de corona. Esta es una corona sin monarquía, el gobierno de una ciudad sin corona que actúa de Francia, la que es la unidad de poder. Esta es una ficción en la que el monarca, pues, bueno, para bodas y bautizos y para una jornada horrorosa para la democracia, como fue el 23 de febrero que se acabó. Quiero decir que cuando hablamos de instituciones tenemos que tener mucho cuidado en la nomenclatura, ¿verdad? Es decir, qué palabras se emplea para designar algo que no es realmente algo designado. Esta monarquía no es una monarquía, ni siquiera es una monarquía liberal, ni siquiera es una monarquía liberal, es una monarquía parlamentaria, porque el jefe del gobierno lo nombra, como tú sabes, el Parlamento. En la época de Alfonso XIII, que era una monarquía con partidos, pero no parlamentaria, liberal, el monarca llamaba a los señores, los consultaba y nombraba a este señor que es muy simpático, que no tiene partido, pero tiene una política. Aquí el reino por demás que poner el sello. Y además no lo tiene salir en su colega. Bernat, aquí quiere tomar alguna pregunta. A ver, criado, yo te quería decir una cosa. Tú has hablado de la generalidad como órgano administrativo. La generalidad es un órgano político, ya volvemos a estar en esa discusión semántica. Nosotros entendemos, en primer lugar, esto, no por lo menos lo decimos, que la generalidad es un instrumento político. Y en un Estado unitario no puede haber instrumentos políticos intermedios o instrumentos administrativos. Por lo tanto, si un Estado unitario se descentraliza, se puede descentralizar en órganos regionales en algunos sitios, o en cabildos insulares en otros, o en diputaciones o en lo que sea. Pero la Generalidad, tal como está estructurada, es un organismo político. Y como tal, un organismo político en un Estado unitario, como nosotros preconizamos, no puede existir. En segundo lugar, esto que me estás diciendo tú de los antecedentes históricos, yo te diría una cosa, y es que hay un falseamiento, que lo he dicho 50 veces ya en la historia, porque fíjate bien, y esto está reconocido por Pierre Vivar, y está reconocido por Vicente Vives, y está reconocido hasta por el propio Trías Vargas, en unas declaraciones que tengo yo recogidas de él, antes de morir. Fíjate, que he tenido tres personajes, dos de la historiografía y otro de la República Catalana. Cuando llegó la época de Felipe V y se suprimieron las instituciones catalanas. Pues es difícil ahora de cambiar con esos conceptos actuales, volver a recuperar o desempolvar las verdaderas tradiciones españolas. Por lo tanto, una representación popular ha de ser imperativa. Ello quiere decir que se ha de obedecer a un mandato concreto del representado. No se elige a una persona y la persona es la persona o partido, representante de partido, y ellos son los que nos han presentado en principio la bandera y luego ellos cortan el nominal. En función del censo electoral. Está prohibido, por lo tanto, cualquier tipo de asociación electoral, aunque sea de un tipo coyuntural. ¿Por qué razones? Porque, por lo que he dicho en un principio, en los partidos políticos nos van a presentar siempre una bandera, un programa, que eso solo es un engaño para conseguir los votos que luego, una vez lleguen a los puntos como pues el ayuntamiento o parlamentos, van a hacer lo que ellos quieran.
Entonces, siguiendo otra vez con el hilo, los concejales elegidos en los municipios elegirán entonces a su vez ellos, no ya por votaciones y demás, van a ser ellos los que van a elegir a los diputados provinciales en función de las comarcas naturales, nunca de partidos judiciales, nunca de cuestiones no naturales o ficticias, no, buscamos siempre lo natural, que es lo que más nos acerca a Dios, que es el mejor orden que podemos encontrar en el orden político. Los cuales entonces elegirán a su vez los cargos provinciales, presidentes, y los representantes que entonces nos van a representar en las Cortes Generales. No habrá Cortes no habrá Cortes regionales, por lo tanto, en tanto en cuanto existirá un sistema de descentralización administrativa a cargo de las diputaciones provinciales. En estos momentos, decir esto diría, bueno, pues lleva también un poco, va en contra de esa tradición española. En un momento actual donde los regionalismos se han convertido en una bandera política hacia el independentismo. Tiene que venir compañero del observador y he hablado con él, me ha dicho que vendría. ¿Pero seguimos esperándole o vosotros lleváis prisa? No, nosotros no tenemos ninguna prisa. No vamos a esperar por estos señores que están aquí sentados un ratito. Lo que pasa es que, digo por no que ustedes estén tan serios, que le voy a explicar un poco a la compañera de la siguiente congreso. Muy bien, perfecto. Me refiero porque si no quedarán muy... Sí, da la impresión de que estamos en el subsiguiente, pues para mí han sido estimulantes porque revela que hay un grupo de personas representativas en cuanto cada una de ellas, pues este Congreso Regional de Frente Nacional en Cataluña se va a clausurar mañana. Habrá un acto político de clausura que se va a celebrar en este edificio, pero no en este local. En ese acto de clausura hablará nuestro queridísimo amigo y delegado de Frente Nacional en Lleida, Samuel Clua, hombre de palabra brillante y ideas muy claras, que la sirve heroicamente y con apasionamiento, y después cerraré yo el acto con un discurso en el que pienso tocar pues, los temas, no todos, porque no se puede ser exhaustivo, pero sí los que estimo que en este momento son de máxima actualidad. Los temas que mañana pienso tocar afectan unos a Cataluña, otros afectan a toda España. Voy a tocar el tema de la corrupción que se da y puede corregirse, y la corrupción que es inevitable e incorregible cuando un sistema político se funda sobre la propia corrupción. Voy a tocar el tema de la reforma del Código Penal y especialmente de la legalización del cuarto supuesto independentista, cada día lanzando un reto con mayor fuerza y con mayor dureza y sus consecuencias para la unidad política, histórica y territorial de España. Voy a tocar el tema del Tratado de la Unión Europea y el papel de España, no solamente al Partido Socialista, sino a todo el conjunto del sistema, incluyendo el centro y la derecha. Y finalmente voy a ocuparme de un tema creo que ha sido tratado de forma vergonzante por el sistema político español, que es el tema del quinto centenario del descubrimiento y evangelización, que subrayo, de América, y no solamente las posturas oficiales, sino de las posturas de determinadas personas, escritores más o menos distinguidos, políticos aislados, no porque jueguen a la política, sino porque tienen una significación política, ya que el contacto a distancia no se puede hacer diariamente, no es el contacto físico. Estudiar temas, unos de tipo doctrinal, de orientación ideológica, que son fundamentales, y finalmente pues trasladar esa ideología, esa doctrina, pues a la realidad práctica en la que se vive. Aquí, cuando hemos comentado en este debate de la ponencia, hemos subrayado la distinción entre la tesis y la hipótesis. Este es el ideal, esto es lo que se puede conseguir en este momento. Y creo que en torno a esa tesis, es decir, doctrina, ideales, objetivos, realidad práctica, que es lo que se puede conseguir, pues ha discurrido este Congreso, como prácticamente todos. Y como discurrirá el próximo Congreso Nacional, que lo tendremos en Madrid
los próximos días 21 y 22 de noviembre. Con eso tiene usted bastante. Tenga libertad de expresión. Aquí la respetamos. Con la excusa de que no nos dio tiempo, ¿no? Llevamos un regalo de boda, que sea la participación, es la bendición del Papa. Y es una forma de entrar ni por política ni por nada, como de medio, por amistad. ¿Cómo se llama mi mujer? La cosa de la amistad, pero que se ha casado. ¿Ya se ha casado? Sí. Ah, no lo sabía. Ahora, poco tiempo, sí. 3 semanas como mucho. El día 17 y el día 18. El viernes a un mes nosotros, y él a la semana siguiente. ¿Sabes cuántas señoras italianas vienen? Ya lo tomo con reflejo, pero... El hilo. Para que nadie quede sometido a las limitaciones de la situación en la que nace. Sustitución por superación del sistema parlamentario liberal mediante el perfeccionamiento de la representación popular directa. Sobre el separatismo, el Frente Nacional lo declara como enemigo y no como adversario político, ajustando los modelos de lucha contra tal enemigo, al concepto de enemigo. En el plano organizativo interno, potenciar la autodisciplina y el respeto a los órganos e instituciones de gobierno. Frente Nacional rechaza la estructuración autonómica del Estado porque constituye una amenaza para la unidad nacional y por su disfuncionalidad y carestía que constituyen un lastre insuperable para el desarrollo de España. Frente Nacional rechaza que exista otra nación más que España y considera inadmisible el Estado plurinacional. Dentro de un Estado unitario se procederá a la descentralización administrativa a través fundamentalmente de los municipios, así como de otros ámbitos territoriales y mancomunidades para servicios y actividades comunes. Y por último, la lengua catalana, considerada como lengua española, enriquece el patrimonio cultural de España y tiene derecho a protección y apoyo, pero al mismo tiempo denunciamos la utilización de la misma como instrumento político y de discriminación contra la lengua castellana que viene efectuando la Administración Autonómica de Cataluña. Estas son las conclusiones del segundo congreso. Gracias. Provincial de Mérida y abogada de oficio. Amigos, hace justamente 10 años que el pueblo español, desorientado ya por las termitas políticas que habían socavado los cimientos ideológicos de un Estado nacional que había dado paz y prosperidad a España, otorgaba el poder al Partido Socialista, embaucado por los falsos profetas del progresismo y de la esperanza, del cambio con mayúscula que les prometía bienandanza sin cuento. Para nosotros, que habíamos acudido a las elecciones con un temple que a estas alturas puede calificarse de heroico, fue un día de desolación, pero que no nos incitó
a la desesperanza ni al abandonismo, sino que acendrará nuestra fortaleza y nuestra determinación de seguir luchando por España. Ahora, desde el pináculo de los 10 años transcurridos, contemplamos con dolor, porque hubiéramos querido equivocarnos y que prosperara España, que el vergel que se nos había prometido se ha transformado en un desolado erial, azotado por los vientos del libertinaje y de la corrupción política, de la delincuencia desatada y de las drogas, de la delincuencia desatada y de las drogas, del terrorismo y de la bancarrota económica, y lo que es más grave, amigos míos, de la degradación moral, del nivel de moralidad de una sociedad a la que no se le han imbuido otros valores que los del hedonismo más desenfrenado. El pueblo español está ya comprobando el amargo sabor de la cíbara en que se ha convertido el cambio y la pasada por la izquierda, y una oleada de decepción e incluso de ira va creciendo en los corazones de los que se sienten engañados. Y sin embargo, con uso y abuso de los medios de comunicación, que son utilizados como un monopolio por el poder político, se pretende nada menos que presentar estos 10 últimos años de desastre como los 10 años más gloriosos para España dentro de los 200 años. Impudicia y desvergüenza política que constituye una provocación y una auténtica burla al pueblo español. Pero hay algo, amigos míos, todavía más grave, y es la erosión que se ha producido de la conciencia nacional española. Nosotros hemos dicho incesantemente que la estructuración autonómica era una herramienta que aumenta el poder de secesión, según declaró genialmente José Antonio, y ahora resulta, a estas alturas, resulta que teníamos razón y que quienes propiciaron este disparate político están atemorizados por sus consecuencias. A raíz de las declaraciones de don Juan de Borbón, que veía España consolidada amenazada, ha sonado el coro de los que apoyan esta posición, nombres conocidos como Gabriel Cisneros, como Jiménez de los Santos, un editorial incluso de Diario 16 que se lamentaba de que creíamos que las autonomías potenciarían la unidad de España, y ahora vemos que no es así. Pero finalmente son importantísimas las declaraciones del propio Felipe González, que han sido terminantes, y nos dice: tengo la conciencia de que el único riesgo que el país vive no es el de la disgregación social, sino territorial. Señor González, si alguien que lleva 10 años de poder como usted admite que durante su mandato se ha generado un riesgo de disgregación territorial, tiene la obligación moral de dimitir, porque demuestra que no ha tenido la suficiente clarividencia para evitar ese riesgo, que no solamente supone un ataque directo contra la Constitución, que se fundamenta en la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible de todos los españoles, sino que es un riesgo, como usted bien dice, pero un riesgo grave de desintegración de la unidad nacional. Y si no lo hace, que no lo hará naturalmente, lo que no puede hacer es cruzarse de brazos, sino que tiene la obligación de adoptar medidas urgentísimas para corregir ese rumbo que nos ha llevado hasta este riesgo. Porque si no lo hiciera, o no lo supiera, no supiera qué medidas adoptar, que nosotros las sabemos perfectamente cuáles son las que habría que adoptar, estaría incurriendo en la misma temeridad que un médico que, habiendo diagnosticado una enfermedad gravísima, causada por su propia impericia en su mayor parte, se cruzara de brazos y no recetara terapéutica alguna, ni le impidiera que otros más hábiles o más enérgicos lo hicieran, dejando que el enfermo se muriera. Su responsabilidad sería enorme en el caso de que el enfermo, en este caso España, se muriera o sea, se disgregara, y el pueblo español estaría legitimado para demandárselo en su día. Todos y cada uno de los medios de comunicación diciendo que Cataluña no se merecía esto debido al escuálido resultado de las urnas.
Pero, ¿qué ha pasado después de 12 años más tarde? ¿Existe esta conciencia nacional? Pues no, señores. En el último reciente congreso de la Convergencia, celebrado últimamente, había una ponencia elaborada por el propio señor Jordi Pujol que decía que estamos lejos desde el punto de vista de la conciencia colectiva, que se va difundiendo, dice, pero que no es lo bastante fuerte ni consecuente. 12 años después, y nada menos que el capitoste número 2 del independentismo, el señor Carod Rovira, decía el año pasado que el gran drama de los catalanes era que no existiera conciencia colectiva, conciencia nacional colectiva. Señor Carod Rovira, el gran drama de Cataluña es la existencia de un nacionalismo que se ha basado en la falacia y en el sofisma, que no ha sido el catalizador de una conciencia nacional preexistente, que ahora ellos mismos reconocen que no existía, sino que intenta crear dicha conciencia nacional, a pesar de que ello conduzca al enfrentamiento y a la discordia, y consiguientemente a la decadencia y posteriormente a la ruina. Nosotros proclamamos que hay una identidad nacional española, que no es una suma de 17 identidades que se reunieran en un puzzle. Y lo curioso del caso, amigos míos, es que ahora ha dicho esto mismo nada menos que el ministro Soletura, en lo cual en dicha unidad hay diferencias que no impiden la unidad, como no impiden que un árbol sea un árbol a pesar de las diferentes ramas, o que un cuerpo sea un cuerpo aunque se diferencien sus diversos miembros. Por consiguiente, nos proclamamos públicamente catalanes de España o españoles de Cataluña, que viene a ser lo mismo. El segundo aspecto es el del tan traído y llevado concepto diferencial que ahora se escribe. ¿Qué es el hecho diferencial que ahora se viene esgrimiendo, pero con especial intensidad, como pretexto para justificar autogobiernos o autodeterminaciones? Quienes hemos venido siguiendo la trayectoria del nacionalismo catalán, hemos advertido que ante el hecho indudable de que se había falsificado escandalosamente la historia, ante el hecho de que no había diferencias étnicas, ni religiosas, ni de otro cualquier tipo como el geográfico, con el resto de los pueblos de España, se ha venido a condensar cada vez más este supuesto hecho diferencial. Y así, el señor Jordi Pujol nos ha definido en qué consiste hecho diferencial. Y lo ha hecho en la Escuela de Verano de Planolas de la Juventud Nacionalista de Cataluña el pasado año, que dice: la lengua, juntamente con la cultura, es el único hecho diferencial. Y en la última campaña electoral dijo rotundamente que la lengua y la cultura, y no otra cosa, es lo que da sentido a Cataluña. Resulta, pues, que el único concepto diferencial, pues el concepto cultura resulta ambiguo si se le desconecta de la lengua, es la lengua, y efectivamente es una diferencia, pero de la cual no se pueden sacar las consecuencias que, para desgracia de Cataluña y de España, quiere sacar el nacionalismo catalán. De aquí la campaña histérica y desenfrenada, no en favor de la lengua catalana, que nos parece muy bien, porque es mi lengua también, sino en contra de la lengua castellana, que es la común de toda España, la lengua española, por antonomasia. Y tendiendo a lograr, al socaire de la ley de normalización lingüística, que entre paréntesis fue aprobada también por los votos del Partido Popular, que ahora se lamentan y ven las orejas al lobo, de que tendiendo a lograr que se llegara a un monolingüismo de hecho, y que la lengua española fuera para los catalanes completamente ajena, como lo es el inglés o el alemán. Y otra vez, como siempre, están despreciando los datos de la realidad, que nos muestran de una manera indiscutible que el español es también un idioma castellano, un idioma nuestro. Y yo preguntaría al señor Pujol, si el castellà és una llengua opressora i el català és una llengua oprimida, si el català no és també un idioma propi de Catalunya, com explica vostè que després de 12 anys de marginació del castellà i d'imposició del català, la majoria de revistes i diaris són en castellà i es venen molts més llibres en castellà que en català?
Com s'explica vostè que si el castellà era un afegit artificial, vostè es lamentés l'any passat de que l'ús social del català és encara insuficient i exigia sacsejar la consciència col·lectiva sobre l'utilització del català. Aquests fets que farien pensar fins a les mateixes pedres en tenen una d'explicació, que vostè, senyor Pujol, no acceptarà mai, que el castellà també és un idioma nostre i, per tant, que els esforços per marginar-lo són una manifestació més d'un voluntarisme allunyat de la realitat que conduiria a l'empobriment cultural de Catalunya i que la majoria del poble català rebutja. El fomento de la lengua catalana no pasa por la imposición y por el enfrentamiento, sino que pasa por el amor. El Estado unitario puede y debe proteger todas las lenguas, lo cual es fácil cuando se presentan como lenguas españolas que nos enriquecen culturalmente, pero no como armas arrojadizas contra España y como instrumentos de lucha política. Los catalanes hemos de decir al resto de los españoles: hermanos, nosotros también tenemos